Doctor, como siempre, un placer que lo tengamos aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Bienvenido, Muy Doc. buenos días, ¿cómo están? Y ahora Aquí sí. platicando de temas de vacaciones. Temas de vacaciones. Pero salud en relación a las vacaciones, ¿no? Exactamente, Sí, porque muchas veces se nos va el día, se nos va el tiempo, estamos muy a gusto y de repente empezamos ya con el dolor de cabeza, inclusive los niños empiezan como a marearse un poco. ¿Qué es la insolación en realidad? Bueno, en realidad es cuando la temperatura externa es tal que rebasa las capacidades de adaptación del organismo. Okay. Y hay unos controles internos en la temperatura del organismo que están en una región que se llama el hipotálamo. Okay. Y es el que regula la temperatura interna, que no debe ser mayor a 38 grados cuando ya está elevándose, pero si llega a más de 40 ya existen riesgos de que haya problemas neurológicos. Esto es la insolación. Cuando esos controles se rebasan y ya no tiene el organismo la capacidad de manejar a través de diferentes mecanismos como es la vasodilatación, el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración para perder calor y que no se vaya elevando la temperatura a niveles riesgosos. Entonces, cuando la temperatura rebasa 40 grados... o sea, el cuerpo sí nos va avisando que ya algo no está... Sí, exactamente, algo está fallando. O sea, primero empiezan con un problema de que no sudan lo suficiente, por ejemplo. Ya no tienen esa capacidad. Puede empezar a haber problemas de tipo digestivo, como náuseas, y puede llegar al vómito. ¿Sed, y doctor, obviamente se presenta? empiezas a hacer... ¿Perdón? ¿Sed? Sí, pues, sí, obviamente, pero el problema está que luego no se toma el suficiente líquido para poder... el agua es un enfriador natural de la sangre, ¿no? Pero si no se toma suficiente líquido, entonces el organismo no tiene la capacidad de producir esa evaporación, ese movimiento más acelerado de la circulación sanguínea que hace que se vaya perdiendo calor, ¿no? Entonces ya en el momento en que el hipotálamo ya no puede manejar toda esta situación, se eleva la temperatura central y puede llegar a afectar al sistema nervioso a través de estos. Los primeros síntomas, como les decía, son náusea, puede llegar a haber el vómito, puede llegar a haber incluso convulsiones. Ay, Dios. Y cuando esto sucede y no se hace nada por solucionarlo, puede llegar a haber daño cerebral por la altísima temperatura. Oye, Doc, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la famosa insolación o infarto de calor y el golpe de calor? Bueno, el golpe de calor es una fase previa en la cual siento que la temperatura está muy elevada, me puedo sentir medio mareado, pero tomo líquidos, me pongo en un lugar aislado en donde la temperatura sea menor y todo se soluciona, no evoluciona. La insolación ya es la evolución, o sea, ya la evolución de esto a condiciones más graves. La insolación requiere ya hospitalización, ¿sí? Para estabilizar la temperatura, que muchas veces se hace incluso metiendo en tina con hielos. Hay diferentes mecanismos para poder bajar la temperatura central. ¿Sí? En el golpe de calor, la etapa previa, simplemente con aislarse, tomar líquidos, ropa fresca y sobre todo estar en la sombra, es la forma de poder neutralizar la evolución de golpe de calor hacia insolación. Oye, doctor, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se presenten estos síntomas del golpe de calor si uno está expuesto al sol? Por ejemplo, es que lo vemos en las playas o lo vemos también en los parques, la gente está expuesta mucho tiempo bajo el sol, y más si te estás asoleando. Es variable de acuerdo a tus capacidades físicas. Hay gente que aguanta mucho más temperaturas, hay gente que no soporta ni temperatura externa de 32, 33 grados y ya está con graves problemas de acumulación de calor interno. Entonces varía, pero obviamente tiene que ver con el estado físico previo, la hidratación. ¿La edad también? La edad, sí, ese tema es muy importante. Le da más a niños pequeños y a personas mayores de 65 años de edad. A ver, doctor, en donde ya no se maneja muy bien la temperatura. Y donde, si nos encontramos en una situación en la que nos descuidamos a nuestros hijos o nosotros mismos, también a nuestros adultos mayores, y de pronto vemos que ya están con estos síntomas que nos comentaste, de la insolación, ¿no? Ya vemos que están con náuseas o incluso ya vomitaron, se sienten mal. ¿Qué tenemos que hacer si no tenemos un doctor cerca? ¿Hospital? Sí, o compresas con agua helada, metidas en hielo previamente y aplicarle las compresas. Ahí no hay miedo de que no le vaya a dar una neumonía, no. Lo importante es bajar esa temperatura interna porque si no va a evolucionar a un problema neurológico.
Ok, entonces sucede en el instante, Sí. ya te das cuenta de... Sí, exactamente, ya, no es ya que te es dé demasiado después de calor, ya cierto tiempo pasó de estar en el media sol. hora Ajá. y de todos modos sigo con ese estado neurológico que se va deteriorando. Porque no es lo mismo que tener o pues- fiebre, ¿verdad, No, doctor? no, ¿No no. son los mismos síntomas o sí? No, fiebre mayor de 40 da la misma sintomatología. ¿No? Acuérdense que existe una etapa de la fiebre, sobre todo en los niños, que cuando está arriba de 39, 40 grados, puede llegar hasta ver convulsiones. Es Sí, más o claro. menos el mismo efecto. Ok. Es un problema de no control de la temperatura interna. Entonces, sí, es importante tomar medidas así inmediatas y drásticas. Bañarlos con agua fría, ¿verdad? Sí. Tratar de hidratarlos en la medida de lo posible y en el momento que ya sea pertinente y posible, trasladarlos al hospital, ¿sí? Claro. Para Ok. evitar que vaya evolucionando, porque luego se pierde el control de esa evolución, ¿no? Hay Sí, momentos claro. que ya no puedes hacer nada y todo está evolucionando hacia problemas neurológicos importantes. Oye, doctor, ¿y este problema como la insolación solamente se da si estamos bajo el sol o también se puede dar si estamos en la sombra? Porque de pronto el calor pues, se siente en todos lados. Depende de la temperatura, o sea, puede estar en la sombra, pero puede haber una temperatura. Si hay mucha gente, por ejemplo, y en un lugar confinado, cerrado, las temperaturas se pueden elevar hasta arriba de 35, 38 grados centígrados. Y eso me rebasa, ¿no? Y, entonces sí puede darse en cualquier, no nada más expuesto al sol. Perfecto. Eso Es también hay importante. que saberlo, es Exactamente, importante sí. saberlo. Muchas gracias. Ok, Muy bien. doctor, pues muchas gracias.